En el mundo actual, hay regímenes que se han convertido en sinónimos de represión, censura y violación de los derechos humanos. Hoy te llevaremos a un recorrido por las dictaduras más crueles de la actualidad para entender su impacto y las vidas que afectan. Acompáñanos en este viaje por la cara más oscura del poder. Una dictadura es un sistema político donde una persona o grupo concentra el poder absoluto, restringiendo las libertades individuales y suprimiendo a la oposición. Dicho esto, vamos a recorrer en este video las peores dictaduras del mundo en la actualidad. Corea del Norte es un país gobernado bajo un régimen autoritario y dictatorial. La estructura política está basada en la ideología Juche desarrollada por Kim Il-sung, el fundador del país, y quien enfatiza la autosuficiencia política y económica y militar. El gobierno está dominado por el Partido de los Trabajadores de Corea, que tiene el control absoluto del Estado. Desde su fundación en 1948, el poder ha sido hereditario. Kim Il-sung, Kim Jong-il y su nieto Kim Jong-un liderando el país de manera sucesiva. El PTC es el único partido permitido y controla todos los espacios de la vida política y social. El líder supremo tiene un poder absoluto y se le considera una figura casi divina. Durante su largo tiempo, esta dictadura se ha caracterizado por restringir los derechos civiles y políticos, como la libertad de expresión, reunión y movimiento. En el país existe un extenso aparato de vigilancia y castigo, con campos de prisioneros políticos donde se reportan violaciones a los derechos humanos. Además de ello, el país cuenta con una gran militarización. Corea del Norte prioriza su ejército y el desarrollo de armas nucleares, lo que lo convierte en un estado altamente militarizado y peligroso. El culto a la personalidad de Kim es venerada a través de la propaganda y educación, consolidando un control ideológico sobre la población. Corea del Norte ha experimentado crisis humanitarias significativas debido al hambre y la represión que representan estas ideologías comunistas. Durante la década de 1990, una hambruna conocida como la Marcha Penosa resultó en la muerte de cientos de miles de personas, con algunas estimaciones que sugirieron hasta 2 millones de fallecidos. Aunque la situación alimentaria mejoró ligeramente en años posteriores, informes recientes indican que la inseguridad alimentaria persiste, exacerbada posterior al COVID-19. En cuanto a la represión, el gobierno norcoreano ha sido acusado de cometer violaciones sistemáticas a los derechos humanos, incluyendo ejecuciones públicas, tortura y detenciones arbitrarias. Eritrea, mejor conocida como la Corea del Norte de África. Está situada en el Cuerno de África. Es una de las dictaduras más represivas y menos conocidas del mundo. Desde que se independizó de Etiopía en 1993, el país ha estado bajo el control absoluto de Isaias Afwerki, el único presidente que ha tenido Eritrea. Su gobierno ha instaurado un sistema de represión extrema que afecta a casi todos los aspectos de la vida de los ciudadanos. Eritrea no tiene constitución funcional ni leyes. Los partidos de oposición están prohibidos y el sistema no permite la libre prensa. Cualquier crítica al gobierno es castigada con prisión arbitraria, tortura o desaparición forzada. Uno de los aspectos más polémicos del régimen es el servicio militar obligatorio, que en la práctica se convierte en esclavitud. Hombres y mujeres jóvenes son reclutados por tiempo indefinido, sin derecho a renunciar o cuestionar sus condiciones. Este sistema ha llevado a una gran fuga de población, con miles de personas arriesgando su vida para escapar del país cada año. Cuba, el legado del castrismo y la lucha por la libertad. Desde la revolución de 1959 liderada por Fidel Castro, Cuba ha estado bajo un régimen autoritario que ha limitado severamente las libertades políticas, económicas y sociales de sus ciudadanos, al punto de extinguirlos. A pesar de que Fidel Castro murió y Raúl, su hermano, ya no está en el poder, el país sigue enfrentando una profunda crisis de derechos humanos y un descontento creciente.
En Cuba, el Partido Comunista es el único permitido, lo que elimina cualquier posibilidad de pluralismo político. Aunque Raúl Castro dejó el poder en 2018, el actual dictador, Miguel Díaz-Canel, sigue las líneas del castrismo. Las elecciones son controladas y no permiten candidaturas opositoras. Las protestas son constantemente reprimidas con violencia, detenciones arbitrarias y campañas de intimidación. Más de 1000 personas fueron detenidas tras las protestas del 2021 y muchos permanecen encarcelados bajo cargos fabricados. Diferentes organizaciones internacionales han denunciado los encarcelamientos de opositores y los tratos crueles a periodistas independientes, así como activistas de derechos humanos. Uno de los casos más emblemáticos fue la represión de las protestas masivas del 11 de julio del 2021, donde miles salieron a las calles para exigir libertad. Venezuela, una nación secuestrada. Venezuela es uno de los países con mayores reservas de petróleo en el mundo, pero hoy enfrenta una de las peores crisis humanitarias, económicas y políticas. Bajo el régimen de Nicolás Maduro, el país ha vivido un declive dramático que ha afectado todos los aspectos de la vida de los ciudadanos. La situación actual se remonta al modelo político y económico instaurado por Hugo Chávez en 1999, basado en el control estatal de la economía y una fuerte dependencia de los ingresos del petróleo. Tras la muerte de Chávez en 2013, Nicolás Maduro asumió el poder y profundizó las políticas centralistas, lo que agravó la crisis. La economía venezolana ha sufrido una contracción de más del 80% de 2014, una de las peores caídas en tiempos de paz. La hiperinflación alcanzó niveles astronómicos con tasas superiores al 1.000.000% en 2018, dejando al bolívar prácticamente pulverizado. Los salarios mínimos no cubren ni siquiera las necesidades básicas, obligando a millones a sobrevivir con remesas enviadas desde el exterior. Según el Banco Mundial, en 2022, más del 76% de la población venezolana vivía en extrema pobreza, cifra que alcanza el 92%, quienes viven en pobreza. Por otro lado, el régimen ha concentrado el poder en su gobierno, debilitando las instituciones democráticas y reprimiendo cualquier oposición. La Asamblea Nacional, controlada por la oposición tras las elecciones de 2015, fue despojada de sus funciones por la creación de una Asamblea Nacional Constituyente. Posterior a ello, protestas masivas ocurrieron en 2017 y posteriormente en 2019, las cuales fueron reprimidas brutalmente, dejando cientos de muertos y miles de detenidos. Según organizaciones de derechos humanos, más de 15.000 personas han sido detenidas por razones políticas de 2014 al 2019, hecho que se aumentó con las protestas del 2024, cuando Nicolás Maduro cometió un fraude masivo. Irán, el régimen teocrático de los ayatolás. Irán está gobernada por una teocracia liderada por los ayatolás, teniendo a un líder supremo, quien tiene el poder absoluto. El régimen reprime a las mujeres, restringe la libertad de expresión y persigue a los opositores. La reciente ola de protesta, especialmente tras la muerte de Mahsa Amini, muestra el descontento creciente en la población contra un sistema que limita las libertades fundamentales. Desde 1979, Irán ha estado bajo un régimen teocrático, y la represión de las mujeres sigue siendo un tema central en las protestas del país. Nicaragua, la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Desde el regreso de Daniel Ortega al poder en 2007, Nicaragua ha estado experimentando un deterioro democrático significativo. Lo que alguna vez fue una nación con aspiraciones democráticas se ha convertido en un régimen autoritario que controla todos los aspectos del país, con Ortega y su esposa Rosario Murillo consolidándose como una pareja dictatorial. Daniel Ortega, líder del Frente Sandinista de Liberación Nacional, ha gobernado Nicaragua durante más de 15 años consecutivos. En 2014 impulsó reformas constitucionales que eliminaron los límites de la reelección, permitiéndole mantenerse en el poder indefinidamente. Las elecciones del 2021 fueron ampliamente condenadas como fraudulentas,
con todos los principales líderes opositores encarcelados o exiliados. Cabe destacar que este país también enfrentó protestas masivas en 2018, las cuales el régimen reprimió brutalmente. Estas protestas comenzaron como manifestaciones pacíficas contra las reformas del sistema de seguridad social, pero rápidamente se convirtieron en un movimiento nacional contra el gobierno. Ortega respondió con una brutal represión, utilizando la policía y grupos paramilitares. Se estima que más de 300 personas murieron durante esas protestas. Estos sistemas representan lo peor de la política, pero a pesar de ello, la lucha por la libertad y los derechos humanos continúa en cada rincón del planeta, a pesar de las situaciones más hostiles en las cuales los ciudadanos se puedan enfrentar. Es fundamental que no olvidemos a las víctimas y que sigamos alzando la voz por quienes no pueden hacerlo. Si te gustó este video y quieres más contenido como este, no olvides suscribirte, darle like y compartirlo. La información es poder y juntos podemos hacer una gran diferencia.